cositas, pero más que el preludio es la parte más importante, porque es la adoración a Dios. No podemos aquí entre todos cantar porque está comprobado que cuando cantamos en Zoom se hace, mejor dicho, una desentonación total. Pero qué bonito sería que mientras está el himno, está el coro sonando, podamos nosotros estar meditando en las palabras y en la música de ese himno, ¿de acuerdo? Dios nos bendiga a todos. ¿Cómo están esta noche? Espero que estemos muy bien. Vamos un momentico a encender a nuestras cámaras para saludarnos. Saludos a la hermana Elsie, que la estoy Buenas viendo noches a todos. todos aquí en la noche. La hermana Esther, la veo hoy mucho mejor, hermana Esther. Dios la bendiga. El hermano Andrés Martínez, el Señor le bendiga, le guarde, hermano Andrés. Hermana Tania, tenía rato que no la veía, el Señor le bendiga. Hermana Isabel allá en Itaúí, Dios me la bendiga, hermana Sí, aquí Isabel. también. María del Pilar en Trujillo, Perú, ¿cierto? Dios te bendiga. El pastor Oscar, Dios le bendiga. ¿Cómo ha pasado? Bueno, el pastor Oscar sí no sé dónde se encuentra, creo que es Santander. El hermano Saldarriaga, ¿cómo está hermano Saldarriaga? También en Perú, creo que también por Trujillo, ¿no? Muy No, bien, bendiciones. Chiclayo. Ah, Chiclayo es la cosa, Chiclayo, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos, mirarlos a los ojos. Si ustedes se pueden mantener mirándonos a los ojos, pues es mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar sin más demora para poder estudiar este tema. ¿Sí nos ha gustado el estudio de este tema? ¿Sí? Y mucho. Sí, mucho, mucho. Amén, gloria a Dios, el Señor es quien dirige. Y como lo decía el hermano José Ventura hoy en su predicación, se la recomiendo, muy buena, sobre los 7 tronos. Él decía de que no lo sabemos todas, pero este es un grupo de estudio, ¿sí? De estudio. Entonces, como tal, pues estudiamos y el Señor va revelando cuando hay sinceridad en el conocer. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Vamos a inclinar nuestros ojos. Hermano Hernán, bendiciones. Hermano Luis, hermano Esther, ya la había saludado, hermano Juliana, hermano René. Sean todos también bienvenidos. Muchos saluditos a todos. Y vamos a prepararnos para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, Padre Santo, qué bueno es poder conocer de tu salvación. Y qué maravilloso es poder estudiar y escudriñar tu palabra porque tú te agradas de eso. Pero nosotros queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos hable. Tu Espíritu Santo quien llega a nuestro corazón y nos dé el discernimiento para aceptar tu verdad. Y que nosotros también sin temor podamos ser esos centinelas, Señor, que podamos dar estas trompetas al mundo, Señor. Estos trompetazos, estos avisos al mundo. Danos, Señor, el denuedo para predicar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, dirige nuestros pasos en este estudio, como también te pedimos por cada uno de los presentes que tenemos necesidades espirituales diferentes, nos puedas asistir. Danos tu bendición, quédate con nosotros. Padre, esto es algo que te solicitamos no por nuestros méritos, sino en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo nos fue con la encuesta? ¿Sí llenamos la encuesta en el día de hoy? Todas las que usted vea malas son las mías. Bueno, vamos a De ver qué 5 a tal nos 2. dio con la encuesta, pero para eso son las encuestas, ¿verdad? Para saber qué tanto, cómo estamos nosotros. Pero esta encuesta sí la habíamos colocado como un poquito ya le íbamos aumentando la complejidad, pero vamos a saber cuáles son las respuestas correctas a esta encuesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos así rápidamente a mostrarlo. Queridos hermanos, se me había olvidado otra cosa. Estemos muy pendientes de este anuncio. Bueno, no, se lo voy a mostrar después. Vamos a estar pendientes del siguiente anuncio después de mirar las respuestas. 15 personas contestaron. 15 personas es muy poquito.
15 personas es poquito. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiarlo nuevamente, voy a copiar el link y lo voy a colocar en el chat para que el que no haya terminado la encuesta, 2 minuticos y puedan cualquier persona terminar su encuesta, ¿de acuerdo? Ahí en el chat coloqué la encuesta. Vaya usted rápidamente y si no la ha llenado, termine su encuesta para saber qué tal estamos en el tema acorde a lo que nosotros vimos antes de ayer. 2 minuticos y comenzamos. Mientras pasan esos 2 o 3 minuticos, habíamos estado pidiendo por sanidad, habíamos estado pidiendo por empleo. Quiero escuchar en esos 2 o 3 minuticos, así de cortico, un testimonio que alguien nos quiera contar de su experiencia durante esta semana, ¿sí? O las personas las que hayamos orado por sanidad, que también nos digan cómo va su proceso de salud. Pero si de alguna manera Dios le ha revelado muchas cosas esta semana, también en esta prédica de santuario podemos hablar. No sé quién quiera levantar la mano para que Yo, el hermano Hernán. hermanita, Perfecto. yo quiero. Hermano Hernán, no se le entiende mucho. Hermanita Hernán, hermanita, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Y ahí yo quiero agradecerle mucho por sus oraciones. Me he perdido 2 temas, el del jueves y el del viernes, hermanita, pero lo he estado escuchando en el YouTube. Por eso yo hoy hice mi cuestionario. No me fue bien, pero quiero demostrar que eso es lo que entendí. Porque el día jueves lo hice, pero lo volví a rectificar y otra vez para que Hermano, no sé si pueda repetir porque se perdió la señal. estoy mintiéndome a sí mismo. Eso me da gracias a Dios. También ya está muy... Hermano, se perdió, perdón. Hermano Hernán, la voz se siente robotizada y una ¿Sí parte... me escuchan? Ahora sí, sino que se perdió la señal hace un rato y se sintió robotizado. No sé si usted puede ese pedacito repetirlo, el pedacito anterior. Nomás agradecerles por sus oraciones. Mis niños están bien, gracias a Dios, ya se recuperaron. Mi esposa también está mucho mejor, pero un poquito de tos más le ha quedado, pero ahí va con la medicina que ya le dio el doctor. Y gracias por sus oraciones. Hoy que escuché el tema del el Yom Kippur profético, ahí en la hermanita Elsie puso la oración de mi esposa todavía, y les agradezco mucho por eso. Muchísimas gracias, hermano Hernán, muy amable. Vamos a revisar cuántas encuestas hay. Bueno, vamos a dar un testimonio más. Hermano Hernán, me da mucho gusto escuchar su testimonio de sanidad. Muchas gracias por eso y muchas gracias por ponerle esmero al estudio del santuario. Un testimonio más, pero pequeñito, cortitico. ¿Quién más puede dar su testimonio acerca de cómo le ha ido en su estudio de santuario? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a revisar la encuesta, ¿de acuerdo? Vamos a revisar la encuesta. ¿Sí estamos observando? Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la encuesta. Vamos a mirar. A la hermana Raquel dice que ya soñó con el santuario. Saludos, hermano Raquel. Yo sé que usted está en Puerto Rico. Bueno, esto está bien, soñar con el santuario es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso porque es una muestra de que nuestro ser entero está interesado en conocer este tema, porque este tema muestra mucha luz con respecto al ministerio, el último ministerio que está haciendo Jesucristo por nosotros y nos permite estar apercibidos para cuando se empiecen a presentar los eventos finales. Esto que sucede, esto del zarandeo no es una cosa menor, esto es algo importante.
y nosotros debemos estar apercibidos, y este tema del santuario nos permite justamente el poder estar apercibidos, ¿sí? Permítame un segundito y estoy abriendo aquí los libros del Espíritu de Profecía para responder las preguntas del por qué esta pregunta y por qué aquella. Muy bien, dice, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 comienza y termina con, bueno, la respuesta correcta era la orden para reconstruir Jerusalén y la purificación del santuario celestial. Hermana, ¿dónde conocemos cuál es el principio y cuál es el final? Claro, antes de ayer cuando estábamos hablando acerca de Daniel 8:14. 8:14, muy bien, cuando estábamos hablando de Daniel 8:14, cuando el Señor le dio a Daniel la visión de las 2300 tardes y mañanas, le dijo, como Daniel no entendía, no entendía la profecía, no entendía ni el inicio ni el final, el Señor le mostró las 70 semanas que estaban destinadas para su pueblo. Y las 70 semanas las encontramos en Daniel 9. De manera que las 70 semanas nos indican el inicio, pero no nos indican el final de las 2300 tardes y mañanas, nos indican el final de las 70 semanas. Sin embargo, hay que hacer una operación matemática para de resta, o sea, de descontar esas 70 semanas, que en realidad son 490 años, y entender que el restante pues termina exactamente el 22 de octubre de 1844, y eso corresponde obviamente con lo que históricamente se ha conocido como el chasco, pero la realidad es que era la purificación del santuario. Entonces la respuesta correcta era la 1. Aquí algunas personas, 5 personas colocaron la reconstrucción de Jerusalén y final el gran chasco. Recordemos que la reconstrucción de Jerusalén fue cuando, o sea, no fue cuando terminó la construcción de Jerusalén, fue cuando apenas salió la orden. La Biblia es clara, las 70 semanas es clara. La profecía comienza con la salida de la orden, no cuando Jerusalén termina de construirse. Sabemos que a Jerusalén le tomó un tiempo construirse de años, ¿sí? Y la orden pues había dado 40 y tantos años antes, según la profecía. Entonces, no podemos decir que fue con la reconstrucción de Jerusalén. Entonces ahí hay una cascarita y había que leer muy bien. Había que leer muy bien, y tal vez nosotros, tal vez no leímos ahí como que lo suficiente, y pues ahí nos equivocamos. Em, Permítame un momento. Quiero ser muy exacta con un dato. Bueno, quiero ser muy exacta con un dato. Entre la salida de la orden para reconstruir Jerusalén, el cual se dio en el 457 a.C., y el fin de la construcción, el cual se dio en 408 a.C., habían pasado 49 años. Entonces, esa es la razón por la cual no es cuando se finalizó la obra, sino cuando salió la orden para construir la obra. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ay, qué pena con ustedes, todo eso, esto que estoy haciendo se está mirando. Pensé que estábamos nada más que mirando la encuesta. Ay, qué pena. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Finalizado el juicio, Jesús recibirá. La respuesta correcta es dominio, gloria y reino, y se convertirá en rey. Pues para Dios, como sabe el principio desde el final y el final desde el principio, eso ya pasó. Pero en nuestro tiempo, que apenas transcurre, eso no ha sucedido todavía. Yo quiero que una persona de las que escuchó el tema antes de ayer me diga por qué eso no ha sucedido todavía y en qué parte de la Biblia encontramos eso de que al Señor Jesús se le entregará dominio, gloria y reino. ¿Quién? ¿Quién me puede decir? Así rápidamente, pero rápidamente y cortico.
En Daniel. ¿En Daniel qué, hermanito? Daniel 8, si no me equivoco. Daniel 7. Muy bien. Daniel, Cuando Daniel 7:13. Eso, cuando Daniel tiene esa visión de cuando se le abre, cuando el Señor le abre esa visión del lugar santísimo, allí aparece que ese que vino donde el anciano de Días le iba a dar dominio, gloria, reino y se iba a convertir en rey, ¿sí? Pero eso es al final del juicio. De manera que les hago una pregunta. ¿Jesús ya recibió gloria, reino y poder? ¿Dominio, gloria y reino? No, todavía no. ¿Cuándo lo recibirá? Cuando termine el juicio investigador. Muy bien, cuando termine el juicio investigador, él será investido rey. ¿Cuándo termine el juicio investigador? Todavía no es porque todavía estamos en juicio investigador, exactamente. Pero ya fue entronizado. Pero la entronización fue hace muchos años atrás. Fue cuando él resucitó, ¿sí? Resucitó. Fue entronizado, así se le llama, es entronizado porque, pues, él de todas maneras, antes de llegar a la tierra, él era príncipe, él era el hijo de Dios, él era el heredero, pero ya formalmente el reino se le dará finalizado el juicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Él por ahora todavía tiene las vestiduras sacerdotales. Así es, amén. Entonces no era el ungimiento como sumo sacerdote. ¿Cuándo fue su ungimiento como sumo sacerdote? Aunque ese es un tema que vamos a ver después. ¿Cuándo fue ungido Jesús como sumo sacerdote? En el año 31. En el año 31. ¿Y cuál fue el evento que marcó, qué se dio? Él fue ungido como sumo sacerdote y qué evento se dio. Desciende la barba de Aarón y el aceite usa. Salmo Sí. 133. Eso Sí, lo vamos a ver pasado mañana. Ahorita les digo cómo vamos a terminar esta semana para que ustedes sepan la Esa es temática. la expresión de Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 estaban esperando al Cordero y Apocalipsis 5 ya llegó el Cordero. Exacto. Y ese Cordero se ve con unos ojos, el Cordero tiene unos ojos y se derramó el Espíritu en la tierra. Palabras más, palabras menos, él fue ungido sumo sacerdote en el Pentecostés, en el Shavuot del cielo. ¿Sí? Pero Hermano, eso lo vemos pasado mañana, lo vemos con detallito. cuando Dígame, él, hermano. cuando él en el capítulo 4 de Apocalipsis están esperando y Juan estaba preocupado y un anciano le explicó la situación. Entonces, en capítulo 5 ya es ungido, pero Jesús tuvo que partir a los 40 días después de su resurrección porque para hacer todos los protocolos allí para el ungimiento, donde habían representaciones de todas las huestes del mundo que vinieron a hacerle el protocolo y el recibimiento para el ungimiento que se presentaba allí, precisamente en el día, a las 7 semanas, después del día 15. Muy bien. Pentecostés. Excelente, muchas gracias. Buen dato, me gustaría que me lo pudiera dejar para poder anexarlo al tema de pasado mañana. Muy interesante. Muy bien. Bueno, hermana, entonces, dale, tranquilo. No, quería resumir en 10 segunditos, y es que hay unos eventos que se hacen en el cielo cada época del año, y eso es efectivamente cada jubileo se reúnen todos los representantes del mundo para entregar cuentas de su administración, entre los cuales era donde se reunía Satanás, que venía en cada jubileo a entregar cuentas de su administración. Por eso Satanás tuvo la oportunidad de entregar cuentas aquí hasta la muerte de Mashiach, donde se le quitó el reinado. interesante, hermano, pero entonces también vamos a recordar, hermanitos, con mucho cariño, ¿verdad? Que las intervenciones tienen que ser de la partecita para que no se recordemos que hay hermanos que apenas están empezando a estudiar, hay hermanos que tienen mucho conocimiento, pero para no confundirnos en la cronología de las acciones, pues entonces que los comentarios sean con el punto que estamos en el momento estudiando. Amén, amén. Amén. Acorde a lo que se está hablando. Exactamente. Muchas gracias. Y las preguntas se contestan acorde a lo que vayamos, y si hay una pregunta que se adelanta,
Entonces, vamos a dejarlo ahí en remojo para cuando toque el tema. Y si es una pregunta que ya nosotros hablamos, entonces en ese caso sí le queremos pedir a nuestros hermanos si pueden revisar los temas anteriores, digamos que para no atrasarnos tanto. Si podemos dar una respuesta así rápida, la vamos a dar, ¿de acuerdo? Entonces, agradezco mucho para que no se pierda el orden en la temática. Entonces, ese dato que usted está dando del jubileo es interesantísimo, pero vamos a aportarlo cuando estemos hablando del ministerio de Jesús. O sea, cómo se dio, cómo se ha dado ese ministerio de Jesús a través de la fiesta solemne y a través de nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a ese tema, entonces hablamos de ese tema, que es muy interesante. Muy bien. Entonces, otros hermanos dijeron que él recibió el título de gran juez. A nosotros en nuestra iglesia siempre nos enseñan que Jesús es abogado y es juez. Pero realmente, de manera literal, en el juicio, Jesús es el abogado. Daniel 7 nos muestra quién es el juez, nos dice que el anciano de días. ¿Y quién es ese anciano de días? Yahweh, el Padre Celestial. El Padre Padre. Celestial. Amén, muy bien. Entonces la mayoría contestó positivamente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el Yom Kippur, la acción del sumo sacerdote de colocar los pecados sobre la cabeza del chivo escogido para Azazel, según la Biblia y el espíritu de profecía, representa la última remisión de los pecados sobre la cabeza de Satanás. Esto se realizó. Ay, ay, ay. Muchas personas, 6 Ahí está personas. la cacarita. Sí, señor, ahí estaba. Muchas personas colocaron que en la tierra con la venida de Jesús. Otras colocaron que esta ceremonia del Yom Kippur no tiene relevancia. Ay, amigos, si usted supiera que esto es uno de los puntos más relevantes del Yom Kippur. Es uno de los más relevantes, porque aquí realmente se le está determinando a Satanás cuál es su responsabilidad en el juicio general que ha tenido el Señor de sus santos durante toda la historia de la humanidad. Es relevante. De manera que la tercera respuesta no era. Y quiero comentar que dice, en la tierra con la venida de Jesús. No, señor, no fue en la tierra con la venida de Jesús. Cuando vino Jesús, lo que pasó fue que se encadenó. Pasó como la segunda parte de lo que iba a pasar con él, ¿cierto? Pero eso de colocarle las manos en la cabeza a este chivo y remitirle los pecados, dice el espíritu de profecía, lo vimos ayer, que eso fue cuando Cristo, cuando salió del santuario celestial antes de venir a la tierra, se detuvo un momento. ¿Se acuerdan? Que dice la cita, detúvose. Voy a buscar la cita en la presentación de ayer para que nosotros lo podamos ver. Aquí está. ¿Sí se ve? No, está la prueba. Sí, dice, detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. ¿En qué parte? En el atrio del santuario celestial. ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. Y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Ahí está más que claro. ¿Sí? Conflicto de los siglos. Sí. Entonces, recordemos que, recordemos que entonces se le colocaba en la cabeza en el cielo. Pero cuando Cristo ya venía, entonces era que lo iba a amarrar, se iba a amarrar Satanás por 1000 años. Pero el acto de remitir los pecados se dio en el cielo. Muy bien. Muy bien. Dice, póngale la pantalla. Hermano Moreno, es que eso fue lo que vimos ayer. La cita la encontramos, creo que capítulo 66 de Primeros Escritos. ¿Alguien tiene ¿se acuerdan que yo cometí el error Sí. de no? Capítulo 66, hermana. De Primeros Escritos, sí, señor. Se también. llama la terminación del tercer ángel, parece que es terminación del... Y también aparece en el conflicto de los siglos. Ahorita, más tarde le vamos colocando ahí la cita para que los que no, para que también puedan los hermanos tener esa cita. Hermana Yursi, Sí. quería comentar, por ejemplo,
el propósito en el plan de salvación, por así decirlo, de las 7 postreras plagas, es convertir la tierra en el desierto a donde Satanás va a ser echado. Estaba analizando eso para que lo Interesante. analice, ¿no? Entonces, sabemos que Satanás, ayer vimos que Satanás fue cautivo por 1000 años, ¿cierto? Cautivo por 1000 años, la tierra estaba desierta, pero sabemos que la tierra tiene daños cuando vienen las plagas, pero la tierra también tiene daños cuando viene Jesús, porque ayer lo vimos, la tierra arde en fuego cuando viene Jesús, y no necesariamente es el infierno, pero la vida sobre la tierra se acaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta, dice, el Yom Kippur representa en especial. Aquí dice, una persona dice que el juicio de los impíos. Disculpe, hermana, ahí mandé el escrito primero escrito, página 66 al grupo. Ay, muchas gracias, hermano Luis, hermano Hernán. Pues. Entonces ahí colocamos, aquí colocaron la porción, el texto donde aparece, ¿de acuerdo? Ah, no, pero esa no es. Esa no es, hermano Luis, del que estábamos hablando, que dice que Jesús detúvose. Cuando salió del santuario, Jesús detúvose. Antes de llegar a la tierra, él se detuvo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué representa en especial el Yom Kippur? En especial, ¿sí? Dice, lo que representa es el juicio de los que alguna vez estuvieron en el servicio de Dios. No se preocupe si usted se equivoca, aunque realmente yo también estaba dentro de este grupo del 42%. Yo también creía que era de todos. Y estudiando muy bien con lupa este tema, tanto con la Biblia como en el espíritu de profecía, pues ustedes saben de que tanto la Biblia como el espíritu de profecía dice que en especial los que alguna vez estuvieron en el servicio de Dios. Los otros entonces no pasan por el juicio, el Señor no se detiene con los que no le aceptaron. O sea, él para eso, me gustó una expresión que decía ayer la hermana Elsie, que ella es administradora. Ellos fueron timbrados. No es que se les hizo ya el juicio, no, sino que ellos salieron, mejor dicho, es como si... Ya estuvieron sentenciados, entonces ya no había razón de quedarse. Yo lo veo desde este punto de vista, hermana Elsie, es como cuando usted le viene un auditor y el auditor tiene para revisar documentos, pero el auditor no va a perder su tiempo con lo que es obvio, sino que pierde su tiempo con lo que está sospechoso. Eso no es, hermana Elsie. Así es. Así es. Porque lo que está obvio, él sencillamente lo cierra y dice, bueno, esto lo dejamos después, porque esto parece que todo está bien. En el caso de los impíos no era que todo estaba bien, sino que todo estaba mal. Entonces Jesús dijo, aquí no voy a perder el tiempo. Con ellos tenemos, o sea, estos y estos casos quedan, mejor dicho, ya para afuera. ¿Sí? Y estos casos, lo de los impíos, los resolvemos cuando yo esté con mis hijos 1000 años en el cielo. ¿Sí? Entonces él se detuvo, fue con los hijos de Dios, con los que alguna vez estuvieron en el servicio de Dios. Así lo dice el espíritu de profecía, ¿de acuerdo? Y también lo dice la Biblia, porque el juicio empieza por su casa, dice la Biblia también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias, hermano René. Ahí está, sí, señor. Muchas gracias. Hermoso, ese pasaje es hermoso. Muy bien, entonces dice, la última pregunta, sí. La quema del estiércol del cordero expiatorio en el Yom Kippur representa. Bueno, hay varias personas que pusieron el fuego de Dios cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, realmente no se da el verdadero infierno, ¿sí? No se da el verdadero infierno. Jesús con el resplandor de su gloria, y recordemos que Dios es fuego consumidor. Con el resplandor de su gloria, muchos, o sea, los impíos, todos morirán, ¿sí? Porque Él es fuego consumidor. Pero ese no es el verdadero infierno. El verdadero infierno se dará ya al final, cuando pase 1000 años, venga la nueva Jerusalén,
se pose sobre la tierra y resuciten los impíos y se vayan en contra del campamento. Eso lo vimos ayer también cuando lo revisábamos en Apocalipsis y veíamos ahí que el campamento estaba hablando de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Y la Nueva Jerusalén es figura del santuario. Entonces, la respuesta correcta era la respuesta 1. Quiere que le diga una cosa, a pesar de ser este tema un poco complejo, no fue muy bien. Realmente no fue muy bien porque la mayoría contestó, la mayoría de las respuestas están acordes a las preguntas, entonces nos fue muy bien. De todas formas, hay que seguir estudiando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir acá. Bueno. Hermanita, antes que avance. Sí. En el verso que es el que usted dijo, y detúvose fuera del santuario celestial, usted dijo que era el atrio. ¿Hay un atrio también en el cielo? Claro que sí, acordémonos que el santuario era figura del verdadero santuario. Y tal cual está en el cielo, tal cual el Señor se lo presentó a Moisés en la tierra. Tal cual está en el cielo. ¿De acuerdo? Elena de White gracias, también, hermana. Elena de White también lo menciona. Yeah, sí, pues igual, ok. Sí, porque yo entendía que según cuando Jesús subió al lugar santo, al cielo, y al lugar santísimo luego pasó, pero el atrio para Jesús, la vida que vivió fue aquí en la tierra, pero pues era parte de lo anterior. Ok, me queda más claro, gracias. Yo también estuve confundida con eso, yo resolví ese dilema con el Espíritu Santo esta semana. Así es que yo también, la semana pasada, yo también estuve confundida. Uno tiende a confundirse porque uno enseguida, atrio la tierra. Pero sí, a uno hermana, se le olvida. Porque en la iglesia enseñan eso, ¿eh? Que el atrio es la tierra, es la... Claro, y de hecho lo es. O sea, pero lo es donde, en el símbolo. La representación del símbolo es la tierra, ¿sí? Pero recordemos que existe un santuario celestial y el santuario es tal cual estuvo en la tierra con Moisés, está en el cielo. Ella ve que todos los lugares y todos los elementos, así hay un santuario celestial. Entonces, claro que tiene atrio el santuario celestial. Entonces, uno ahí se confunde, uy, pero ¿cómo? Entonces, ¿el atrio celestial o el atrio de la tierra? Pero lo de Azazel, el de colocarle a Satanás los pecados, transferírselo a Satanás, eso se dio en el atrio celestial, ¿de acuerdo? No en la tierra. Y hay un campamento celestial también, así que luego lo estudiamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, entonces ahora sí. Quiero comentarle lo siguiente. En el día de hoy vamos a seguir estudiando juicio, pero ya lo vamos a estudiar de otra forma. Ya vamos a mirarlo como un juicio como tal, las características que tiene el juicio. ¿Qué nos queda para mañana y para pasado mañana? Para mañana terminamos de ver, recuerdan ustedes que ayer vimos que el juicio se estudiaba comparando Malaquías, Daniel 7, Daniel 8 y las bodas del esposo, la parábola de las 10 vírgenes. De ¿sí? las vírgenes. Entonces, eso lo necesitamos estudiar, ¿de acuerdo? La parábola de las 10 vírgenes en el contexto del juicio investigador. Tenemos que estudiar también lo de las fiestas solemnes, o sea, el ministerio de Cristo a través de las fiestas solemnes y a través de otros antitipos que muestra la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así esos antitipos? O sea, otros eventos que pasaron en la Biblia con el pueblo de Israel, donde vemos las fiestas solemnes y vemos ese plan de salvación a través de las fiestas solemnes y cómo ha sido su cumplimiento todo este tiempo. Eso nos falta mirarlo, ¿de acuerdo? Nos falta también mirar la profecía, o sea, más que Daniel, vamos a detenernos un poco en Apocalipsis. Vamos a mirar el santuario en Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿Cómo para poder entender Apocalipsis es necesario entender santuario? O sea, en este momento todos los que hemos estudiado santuario con este detalle, y yo siempre digo, este no es un detalle muy profundo, es de mediana complejidad.
Pero todo lo que en esta semana, estas 2 semanas, hemos estudiado santuario, ahora tenemos mejores herramientas para poder comprender Apocalipsis. Ya Apocalipsis, con la persona que estudia santuario, ya no le queda tan grande el estudio de Apocalipsis. Entonces, con eso también lo vamos a mirar. Entonces, los 3 días posteriores, o sea, lunes, martes, miércoles, vamos a ver todos esos temas. El jueves ya será diferente. El jueves vamos a hacer actividades de refuerzo, preguntas y respuestas, y aquí sí participamos todos con nuestros aportes, pero con condiciones, con normas también, para que no se vuelva un arroz con mango, ni uno hable más que otro, sino que para que podamos nosotros Tiempo. aportar este estudio exactamente. Entonces, Dios mediante, estaremos terminando entre jueves y viernes. Si no se presenta alguna eventualidad, estaremos terminando el estudio, el santuario. Entonces, así le dejo la temática que sigue para que ustedes más o menos también puedan investigar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos con la temática de hoy. Permítame y coloco las diapositivas. Bueno. El juicio de Dios, vamos a estudiar sus características, ¿de acuerdo? Las características del juicio de Dios. Antes de empezar, el hermano José, a mí me encanta el hermano José porque coloca citas muy precisas. Muchas gracias, hermano José. Dice, como símbolo del atrio es la tierra, pero literalmente hay un atrio en el templo de Dios. Así es, muy bien. El juicio de Dios, las características del juicio de Dios. Bueno, ¿por qué Dios tuvo necesidad del juicio? ¿Por qué Dios tuvo necesidad del juicio? Voy a abrir un poquito la participación, por lo menos aquí vamos a tener 2 participaciones, pero hermanos, recuerdo, cortico, y metamos solamente la pregunta, ¿sí? Contestemos la pregunta que se nos hace. Porque si usted habla mucho, pues le quita también parte de la participación a otro y pues también nos metemos a veces con otros temas. La pregunta es específicamente, ¿por qué Dios tuvo la necesidad del juicio? A ver, ¿quién quiere opinar? Que levante la mano. ¿Quién desea opinar? Recuerde que esto es un estudio bíblico. La necesidad del juicio era para aclarar ante el universo y entre los grandes representantes o el representante del universo de que era un juicio justo y verdadero. Muy bonita respuesta. Él necesitaba demostrar que su juicio era verdadero y aquí habían otros implicados. Muy buena respuesta. Hermano Andrés. Gracias, hermano Luis. El hermano Luis se me adelantó, es eso. Ah, bueno. Y Hermano. además de eso, ¿piensa usted que hay otra razón, hermano Andrés? Hermana Lucy, ¿Sí? agregándole sí, a lo que dice el hermano Luis, el Eterno le va a entregar eternidad a un grupo de este mundo caído, ¿no? Y el Eterno quiere que el universo inteligente que nos va a recibir sepan a quiénes es que Él va a enviarles para allá de antemano. Yo les voy a traer de allá unos, pero se los voy a revelar antes de. Muy bonito. Bueno, fueron complementarios allí las tres participaciones. Y me sorprende el hermano Andrés hoy, mire, fue. No quiso participar. Bueno, de todas maneras ahí lo tenemos para otra pregunta. Hermana, sí. Perdón, eso está en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ver las citas. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Por qué era necesario el juicio de Dios? Algo, hermana, que hay que precisar es que desde el momento en que los seres humanos se mueren, sean hombres o sean mujeres, ya está determinado el juicio eterno. Solamente que el juicio investigador es una ratificación no para él, porque el Señor todo lo sabe ya, quién se salva y quién no, sino por, como lo acaba de decir, los testigos presenciales, e incluso es un testamento para cuando venga el juicio investigador, el juicio allí en el milenio, porque también dice Elena G. White que muchos tendrán dudas, o sea,
porque en este momento se está llevando un juicio, pero en el milenio los redimidos van a decir por qué mi mamá, mi primo no están aquí o X persona. Entonces se abren los libros para ratificar la perfección del juicio investigador, para ratificar que todo es perfecto y que todo está fríamente calculado. Muchas gracias, hermano Luis. Así es. Y todas esas respuestas que ustedes dieron, que son complementarias, vamos a detallarlas pues en este momento, en el día de hoy. ¿Por qué era necesario el juicio de Dios? Voy a retomar algo que ustedes dijeron. El Señor es el alfa y el omega. Él conoce las cosas desde el principio hasta el final y aparte de eso es Dios justo. Realmente Dios no necesitaba que los seres humanos, ni tampoco en su debido momento los ángeles celestiales caídos y los impíos en su debido momento pasaran por el juicio. Él no necesitaba ese juicio, porque Él es justo. Pero había una razón, había una necesidad por la cual Dios quiso que se diera el juicio. Entonces vamos a ver cuál era esa necesidad. Bueno, recordemos que Apocalipsis 12:7 nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y una antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es obvio que no se haya encontrado ya lugar para ellos en el cielo. Hay un versículo bíblico que nos dice que concordia tiene Belial con Cristo, la justicia con la injusticia, ¿cierto? No unáis en yugos desiguales, porque qué concordia tiene la justicia con la injusticia, la maldad con la bondad. Cristo y Belial no tienen concordia. Entonces, por eso no se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera. Bueno, entonces empezamos aquí. Primer punto. Los participantes de esta batalla no eran ni 2 ni 3 caticos. Los participantes de esta batalla, si se dio en el cielo, primero tomemos los habitantes del cielo. La Biblia, hay varias partes en la Biblia donde se menciona, o sea, da una ligera idea de lo que son la cantidad de habitantes que tiene el cielo. Por ejemplo, a mí hay un versículo que me gusta, que dice que los carros de Jehová se cuentan, los carros de Yahweh se cuentan por veintenas de miles de millares. Dice así un salmo. Entonces, es una cosa de dimensiones extraordinarias. Los ángeles nos pueden superar en qué sé yo, 300, 400, 500 veces la cantidad de seres humanos que hay en la tierra y hasta más. Somos en este momento 8.000 millones de personas. Imagínense ustedes 8.000 millones de personas multiplicado, qué sé yo, por 100, por 200, por 300. Entonces hagas un poco esa idea de que era una grandísima cantidad de seres implicados en esta batalla. Y les recuerden que la batalla era consecuencia de la rebelión. De manera que si había una rebelión, había pecado. Había un cuestionamiento acerca de quién era Dios. Y también recordemos que hubo ángeles, que fue la tercera parte de los ángeles del cielo, que se pasaron del lado de Satanás, la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es mucha gente. Pero a pesar de que el resto quedó con Dios, quedó en las mentes la duda, estaba sembrada la duda. Los ángeles nunca habían escuchado una mentira antes. Y entonces vino este sujeto embaucador, ¿cierto? Y les hizo le generó una cantidad de, uno le llama cizaña en la cabeza y quedó definitivamente la duda. Entonces el Señor ya entendió, o sea, el Señor ya sabía que esto iba a pasar, pero entonces el Señor en su comprensión entendió de que esto tenía dimensiones grandes, grandes dimensiones. Por lo tanto, como Él es justo, Él quiso también que su justicia se viera en cada una de esas personas a las cuales les quedó la duda, porque recordemos que a pesar de que Él nos muestra el camino
justo escogerlo sigue siendo libre albedrío, sigue siendo una acción voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, Yo sí, ay, sí, qué una pena, pregunta. claro que sí. Yo sí, ese versículo que usted nos acaba de mencionar de que los carros de Jehová se cuentan por veintena de miles de millares, le ruego el favor si nos pudiera regalar cuál es la cita en la Biblia, cuál salmo. Claro que sí, Gracias. por supuesto. Salmos 68, 17. Salmos 68, 17. ¿Sí? Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ay, qué versículo tan hermoso. Hasta el verso 19. ¿Sí? Sí. Vamos a hacerle caso al hermano René. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Ahí se ve santuario perfectamente. Para que habite entre ellos, Jehová, Yahweh Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén. Increíble, ¿verdad? Cómo hasta David fue profeta y pudo ver la gloria de Dios que iba a pasar después del juicio. Tremendo esto. Muy bien. Bueno, entonces, estábamos hablando en el pasaje anterior que, que bueno, que este problema tuvo dimensiones estratosféricas, enormes, ¿sí? Fue una cosa que se dio enorme. Quiero resaltar que el Señor quiere que uno escoja el camino correcto porque Él ya lo conoce, pero Él es necesario que usted de manera voluntaria lo escoja, porque por eso dejó la libre escogencia que nosotros hemos llamado libre albedrío. Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que él no empuja la puerta, él no tumba la puerta. Debe haber uno tener la voluntaria decisión de abrir la puerta. Y eso pasa con nosotros y con cada ser en el universo. Por eso era necesario que todos los seres en el universo se convencieran de la justicia de Dios por propia elección. Entonces, miren, Conflicto de los Siglos, página 487. Dice, el gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo a su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Claro, tiene lógica. ¿Por qué? Satanás hizo un cálculo matemático. A ver, los ángeles son más inteligentes que todos los seres en el universo. Después de Dios, o sea, Dios es Dios, pero de las criaturas de Dios en jerarquía son los ángeles. Y dijo Satanás, y de todos los ángeles el más brillante soy yo, diría Satanás en su razonamiento. De manera que si el más brillante soy yo y los ángeles en general son los más brillantes, esto es papita para el loro con los demás mundos, diría él en su razonamiento. ¿Sí? Papita para el loro. Cuando él pecó y se dio esta rebelión y fue echado del cielo, anduvo por otros mundos, pero Patriarcas y Profetas muestra que él hablaba a los otros mundos de manera frontal y los otros mundos ya habían estado advertidos de lo que iba a pasar. Entonces a él no le sirvió esa estrategia frontal y los otros mundos, aquí no vengas con tu rebelión, te vas de acá. Así es que ellos no pecaron. Y Patriarcas y Profetas también nos muestra que Satanás
con Adán y Eva, como no había tenido éxito con los otros mundos, con Adán y Eva quiso hacerlo diferente. Ahí dice que él estuvo como que cabizbajo por unos días. Los otros ángeles, o sea, los otros ángeles caídos, que son demonios, se preguntaban que qué le pasaba, porque estaba caído, porque estaba callado, porque estaba meditabundo. Pensaron que hasta sabía, como que se había arrepentido de lo que estaba sucediendo porque estaba demasiado callado. Demasiado callado era que estaba maquinando en la mente cómo iba a hacer caer a Adán y a Eva. ¿Y cuál fue la solución? Ah, no, como dice un dicho, divide y qué, y vencerás. Ese es dicho de Satanás. Yo creo que eso no es un dicho romano, ese es un dicho de Satanás. Divide y vencerás. ¿Cierto? Y así fue como lo hizo. Dividió, esperó el momento, la papayita, cuando Adán y Eva estaban separados, haciendo sus actividades, y ahí fue cuando atacó a Eva. A Eva. Entonces, ahorita leemos, José Ventura coloca, es evidente, por lo tanto, que cuando Dios creó a los ángeles, Él fijó el día del juicio. ¿Sí? Era necesario que dicho día fuese designado como Dios creó primero a los seres inteligentes, los ángeles, aunque inocentes. Ay, se me escapó. Se me escapó. Ya. Hermano José. Ya. Dice, los ángeles, aunque inocentes, fueron puestos bajo prueba y cuando las pruebas debía acabar, el caso debía estar decidido si ellos habían sido fieles o infieles en el examen a través del cual ellos habían pasado. El día del juicio debe haber sido señalado entonces para marcar el cierre del periodo de prueba y es evidente por la razón de que ellos no fueron sentenciados tan pronto como ellos habrían pecado, pero se les permitió continuar en ello y se les permitirá seguir en esta manera durante todo el tiempo que debe transcurrir antes de su juicio. El día del juicio debe haber sido fijado, bueno, ese es algo repetido. ¿Dónde se encuentra este texto? Pero los ángeles existían cuando Dios, ¿dónde está este texto? Muy bien. Entonces, fíjense algo. Hermano José, le están preguntando que dónde se encuentra el texto. Bien, dice, entonces dice que el gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo y Satanás quería incluirlos a ellos en su rebelión. Él en su mente pensaría, bueno, ya tengo la tercera parte de los ángeles del cielo y eso es bastante. Ahora, mejor dicho, los otros mundos completo un número y ahora sí me voy en contra de Dios. Pero le salió el tiro por la culata porque los otros mundos no cayeron. Miren, esta cita es maravillosa. Dice, la caída del hombre con todas sus consecuencias no fue desconsiderada por la omnipotencia. Está asociado a la cita que acaba de colocar el hermano José Ventura. Está muy relacionado. No fue desconsiderada por la omnipotencia. Y el plan de la redención fue un pensamiento, ¿cuándo? Anterior a que sucediera. Es decir, Manita, se apagó su micrófono. aló, ¿me escuchan? Hola. Ahí le sí. escuchamos. Sí se escucha. Gracias. Es decir que el día del juicio se puso desde antes, claro, desde antes desde antes de que Dios hiciera a Satanás. Ya lo sabía, desde antes de hacer a todos los ángeles, ya sabía lo que iba a pasar. Desde mucho antes sabía que el plan de redención iba a suceder, sabía que el juicio era algo necesario y ya la fecha del juicio estaba. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo desde el principio, por esa única razón. ¿Sí? Pero ese plan de redención, dice, formulado antes de la caída de Adán, con un propósito eterno, fue elaborado para redimir por la gracia no solo este pequeño mundo, sino para el bien de todos los mundos. Miren, yo me puse a buscar la sigla ST en las abreviaturas de los libros de Elena de White, pero yo no la conseguí. Sin embargo, el hermano José me dijo, hermano José, ¿cómo es que se llama la ST? Esos son unos libros especiales. ¿Cómo se llama? Es como un devocional. Señales de los tiempos, dice el hermano René. Gracias, hermano René.
Exacto, sign of the time, exactamente. Señales de los tiempos del 13 de febrero de 1893. Interesante. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo así que no es ahora, mejor dicho, le queda a uno la cabeza como pensando, ¿cómo así, hermana, que por gracia, o sea, cómo así que con un propósito eterno? ¿Y por qué para redimir por gracia no solamente pues al pequeño grupo de la tierra, sino para todos los mundos? Ahora sí que no entendí, porque los otros mundos nunca han pecado. Y si nunca han pecado, no necesitan ser redimidos. Ay, pero aquí está la maravillosa respuesta. Los otros mundos no han pecado, pero tienen tanto libre albedrío como nosotros. Y si por alguna casualidad algún ser que existe en otro mundo se pusiera por casualidad a pensar, ¿y qué pasaría si yo en vez de escoger A, que es lo que me dice el Señor, escojo B? ¿Y qué pasaría si yo hiciera esto de esta manera y no de esta otra manera como me han enseñado? Entonces, espejo tienen esos mundos. ¿Y quién es el espejo? Nosotros somos el espejo para ese mundo, para esos mundos. Entonces ellos, si alguna vez en su vida se preguntaron eso, en nosotros está la respuesta. ¿Qué sucede cuando se escoge B y no A? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando se escoge de manera diferente a como Dios lo estableció? Y no porque Dios quiera que se le siga como personas robotizadas, sino que Él es el que nos diseñó. ¿Quién más que el diseñador para saber cómo funciona de manera correcta y armoniosa todas las cosas? ¿Cierto? Entonces, ellos también fueron involucrados en este gran conflicto. Y por eso también necesitan este ejemplo que está sucediendo con nosotros para tener redención desde ese punto de vista, no porque ellos hayan caído. ¿Eso está en la Biblia, hermana? Claro que está en la Biblia. Romanos 8:19 y Romanos 8, mejor dicho, de Romanos 8:19 hasta el 22 nos lo dice la Escritura. De esta parte, de este texto, escogí estos versículos. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermana, pero es que la creación mete plantas, mete animales. Amigos, las plantas y los animales no son seres conscientes. Los seres conscientes son los que están en el universo. Ahora, yo tengo, hay dos personas aquí que trabajan muy bien y yo realmente felicito a estos hermanos y me gustaría poder llegar a tener esa destreza. El hermano René, el hermano Bernie, maneja muy bien lo que son la gematría y la concordancia de Strong. Dígame si es correcto o es incorrecto. Aquí, cuando está la palabra creación, hay versiones de la Biblia, versiones bíblicas que dice creación, pero realmente aquí la palabra se está refiriendo a criaturas, ¿sí? Criaturas. Entonces, es lo mismo, hermanas. Pues sí, por eso es que ahí colocan algunos creación y otros criaturas, pero hay una leve diferencia. Creación es algo general y criaturas ya son seres específicos, ¿de acuerdo? Entonces, las criaturas están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué criaturas? Las del universo. Dice el texto que sigue, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ay, qué interesante. Y lo coloco en rojo para que se pueda comprender. Será libertada, o sea, que ella también está en esclavitud desde que existe pecado y desde que existe rebelión en el universo. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la respuesta que dieron mis queridos amigos, mis apreciados hermanos, es completamente cierta y fueron complementarios sus aportes. Por razón de los involucrados en el universo, quiso Dios presentar un juicio transparente.
Ahora, ¿qué es un Hermanita, perdón, juicio? ¿cómo quedaría esa respuesta, o esa en conclusión? ¿Cuál? La de esta pregunta, necesidad del juicio, o sea, en conclusión, ¿cómo queda esa respuesta? La hermana Elsie enseguida está pensando en la encuesta. No, lo que pasa es que estoy Muy anotando bien. todo lo que van diciendo para luego revisar en los vidrios, en los libros, pero sí me gusta a mí quedarme con la conclusión para comparar. Bueno, la necesidad del juicio de Dios es porque el Señor quería que, bueno, hay varias respuestas frente a eso. Hay varias, ¿sí? Quiero retomar esta, es decir, que el plan o sea, que, de redención que pasara aquí con nosotros, ¿cierto? Iba a tener un propósito eterno para redimir por gracia a otros mundos también caídos. Él quiso ser transparente y que los demás, que todos en el universo pudieran por su propia cuenta ver que Él es justo. No porque Él lo dice, sino porque realmente lo es, pero que cada uno tomara esa decisión consciente de quién es Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Amén. Mire, hay otra respuesta muy propicia. El hermano José dice que para vindicar su carácter ante el universo. Amén. De eso, sí, señor. De eso estamos hablando. Hermano Andrés. Una pregunta que quiero poner en consideración. Sí. Con lo que su merced colocaba en la parte, en la diapositiva anterior, si quiere volver a colocar. Sí, señor. Y también como que creo que también se puede adicionar a las conclusiones que él sí está diciendo, Sí. que Dios se debe asegurar que el pecado no se puede repetir otra vez. ¿Sí? Exactamente, sí, señor. Dice que este plan, o sea, el Señor Elohim creó un plan porque como él todo lo sabe y lo conoce, dice, esto se puede presentar. En todos los mundos hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, pero en el que comimos, en el que fallamos, la prueba fue este. Luego él ejecutó en este mundo ese plan. Luego él debe asegurar que el pecado no se repita, porque si imagínense, entonces salimos nosotros de cuidados intensivos y en otro mundo, como su merced lo decía mi hermana Yusi, nosotros somos el espejo, todos los mundos están mirando aquí las consecuencias, luego ellos no quieren vivir lo que estamos viviendo nosotros, pero él debe asegurarse que los que pasamos a la eternidad futura no vamos a pecar. Hermano Andrés, qué propicio su comentario. De hecho, quiero retomar eso que usted acabó de decir, porque yo me pongo a pensar, o sea, aquí hay un mundo de probabilidades. Los otros mundos no han caído, pero hay un mundo de probabilidades de que alguno de ellos se le ocurrió de pronto pensar, ¿y qué pasaría si? ¿Sí? O de pronto, en algún momento, alguno en el mundo, así como sucedió con Satanás y nadie sabe por qué se despertó ese pecado en Satanás, se pueda despertar en otro ser del otro mundo. Eso está dentro del margen de las probabilidades. ¿Y qué tal que una persona de ese mundo también que coma del árbol del bien y del mal? Entonces, si no existiese, si no hubiese pasado lo de Adán y Eva, si no hubiese pasado y la consecuencia de lo que hemos vivido por eso, y si en otro mundo hubiese sucedido, y si Dios hubiese hecho morir a esa persona o ese ser, no es persona, a ese ser en otro mundo, entonces hubiese seguido la misma cadena de lo que hablaba el hermano José Ventura, de que hubiese quedado en entredicho siempre el carácter de Dios. Pero con lo que pasó en la tierra, Dios aseguró que en ese margen de probabilidades, de cosas que pueden suceder, si alguna vez alguno en el universo pensaría en ir en contra de él, ya era más fácil para todos en el universo decir, Señor, ejecuta tu juicio porque tú eres justo. ¿Sí? Eso no es que ha pasado, porque la Biblia es clara y el espíritu de profecía es claro que en el universo nadie ha caído, pero acuérdense que desde el mismo momento que el Señor nos dio capacidad de escoger libre albedrío, se abrió un margen de probabilidades. Entonces, hermana Yusi, y el libro de Apocalipsis también dice que hasta el mismo Satanás, y la sierva del Señor también dice que hasta el mismo Satanás reconocerá
la justicia de Dios al final de los tiempos. Y todos los Amén. ángeles reconocerán que Él es justo, que sus juicios son justos. Amén. Así es. Muchas gracias, hermana. Así es. Y bueno, y también quiero resaltar la participación del hermano Luis Bejarano que dice en Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Es decir, que la creación también incluye a plantas y animales, sí, señor, aunque no sean racionales, porque la creación se vio afectada por lo que hizo Adán y Eva. Así es. Dice el hermano José Ventura, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Miren ustedes qué preciosidad. Primero es escrito Patriarcas y Profetas, página 49, hermana Elsie. Esta es una de las respuestas. Yo digo que es la central, vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ay, esto es pregunta de examen. Es pregunta de encuesta. Muy bien. René dice, el hermano René, Romanos 8:19, creación. Ay, muchas gracias, hermano René. Creación griego, creación, crear, criatura de la raíz, G2936. Muy bien. Entonces aplica creación y aplica criatura. Muy bien. Amén. Bueno, sigamos entonces. Dice, ¿qué es un juicio? Hermano, si usted busca en diccionarios y en Wikipedia qué es un juicio, le va a aparecer, pues, que es un juicio en general. Pero yo me fui un poquito más allá con la jurisprudencia. ¿Quiénes son abogados aquí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién es abogado aquí? ¿Quién es abogado? ¿Hay algún abogado aquí entre nosotros? ¿O alguna persona que trabaje en oficinas legales? ¿No? Bueno, muy bien. Según la jurisprudencia, ¿sí? El juicio es un proceso formado por el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitados entre dos o más partes con intereses opuestos. Ay, a mí me encantó me fascinó esta definición jurisprudente. El juicio es un proceso formado por el conjunto de actos, o sea, no es un acto, son varios actos que se llevan a para que con ahí están jugando con la señal. Bueno, entonces es un proceso, conjunto de actos, juzgador, hechos probados, aplicación del derecho, resolución de un conflicto, dos o más sujetos e intereses opuestos. Este concepto es completo acerca de un juicio, pero recuerden que estamos hablando en términos jurisprudentes humanos. Sin embargo, esta misma jurisprudencia humana me sirve a mí para poder entender el juicio de Dios. Y lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver cada una de estas partes, cada una de las partes. Un proceso porque se da en varias etapas. Conjunto de actos porque cada etapa tiene un grupo de acciones. Un juzgador, porque aquí hay varias, el juzgador, recordemos que dice que es un ente del gobierno, del Estado, ¿sí? Que es quien realiza el juicio. Entonces, en el juicio de Dios también hay un ente juzgador. ¿Quiénes son? El juez, el abogado, el acusador, el acusado, los testigos y los jurados. Ese es el juzgador, ¿de acuerdo? Hechos probados son las evidencias, los registros del cielo. Aplicación del derecho, claro, un código, una ley. ¿Cuál será el código y nuestra ley? Es más que claro, ¿cierto que sí? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Resolución de un conflicto.
Bueno, aquí necesitamos solucionar de modo permanente un problema, permanente. No pañitos de agua, no de vez en cuando, sino es una vez y para siempre para, como dice la cita maravillosa que nos colocó el hermano José, reivindicar el carácter de Dios en el universo. ¿Sí? Entre dos o más sujetos, claro que sí. Aquí no se trata solamente de Cristo y Satanás. Aquí se trata de Cristo y nosotros, perdón, de Satanás y nosotros también. Hay un conflicto de intereses enorme, ¿sí? Dice, con intereses opuestos, por supuesto, los intereses de Cristo son muy diferentes a los intereses de Satanás. Eso está más que claro en este conflicto. Vamos a tomar cada uno de estos aspectos para ir en el detalle, para ir viéndolo cómo se está dando en el juicio de Dios. Vamos con varias etapas y qué grupo de acciones tienen esas etapas. Bueno, vamos a repartir aquí citas bíblicas, ¿les parece bien? Entonces, me gustaría que la hermana si nos buscara Daniel 8:14, el hermano Saldarriaga. Hermana Saldarriaga, ¿se encuentra usted? Salió. El hermano, sí, perfecto. Hermano Saldarriaga, Eclesiastés 12:14. Hermano Andrés, Apocalipsis 20:4. ¿Sí? Hermana María del Pilar, ¿quiere usted participar? Sí, hermana, por supuesto. Bien. Primera de Corintios 6:2-3. ¿De acuerdo, hermano Andrés? Ya el hermano Andrés le di, ¿cierto? Yo sí, creo que sí. Hermano Luis Bejarano, Apocalipsis 20:15. ¿De acuerdo, hermano Luis? Parece que no escuchó. Hermana Juliana, ¿se encuentra usted presente? Sí, hermana. Muy bien, Apocalipsis 20:15, ¿sí? Ah, correcto, hermana. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura. Vámonos con la etapa de la investigación. Tenemos 3 etapas en este juicio. Tenemos investigación, comprobación y ejecución o ya cuando se aplica la sentencia. Investigación. Los juicios humanos también pasan por estas etapas. Sí, señora. Se hace primero una investigación, ¿cierto? Se hace una comprobación, que es cuando se verifica todo lo que se dijo en el juicio. Y finalmente, pues, con los debates de los jurados, de los testigos, el juez toma una determinación. Entonces, vámonos con la investigación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la investigación? ¿Quién tiene Daniel 8:14? Hermana Elsie. La palabra de Dios dice, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Muy bien, todos estos días nosotros hemos visto cómo Daniel 8:14, aunque habla de la purificación del santuario, sabemos que esa purificación del santuario que se daba en el Yom Kippur literal, en ese día también se daba el juicio y en ese día también se daba purificación, juicio y expiación. Y que en el santuario terrenal era porque el santuario celestial también iba a tener una purificación, una expiación y un juicio. Entonces, el primer guiño a esa investigación me la da Daniel 8:14. Ahora, Eclesiastés 12:14. ¿Quién lo tiene? El hermano Saldarriaga. Sí, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Ay, interesante. No es solo lo malo, también es lo bueno. Y no solo lo bueno, sino lo malo. Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que investigar. Se necesita investigar para ver cuáles son esas obras que se traen a juicio. ¿De acuerdo? Y todo este tiempo que hemos estudiado el Yom Kippur, hemos estudiado es eso. Estamos en la investigación. Antes de ayer y ayer lo veíamos que en 1844 comenzó esa investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora a hablar de la comprobación, esa auditoría. ¿Quién la va a realizar? ¿Por qué se va a realizar? Entonces aquí empezamos con Apocalipsis 24. ¿Quién tiene Apocalipsis 24? Amén, dice la palabra del Eterno.
Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ay, amén. Entonces aquí ya me está dando la Biblia un poco más de luz. Me está diciendo que la comprobación no es ahora, la comprobación es en el cielo, en ese milenio en que ya los hijos de Dios estén en el cielo. Dice de que fueron puestos tronos, es decir, que de alguna manera esos hijos de Dios van a ser también reyes y van a ser jueces. Entonces, esa comprobación, esa auditoría se va a hacer en el cielo. Esto se complementa con Primera de Corintios 6, del 2 al 3. ¿Quién tiene? Creo que la hermana María El Pilar, creo que le tocó a usted ese. Primera de Corintios 6, 2, 3. Dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña? ¿O Muy no bien. sabéis que debemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Interesante ese versículo, amén. Para empezar, tiene muchos elementos. Primero está hablando de los santos que van a juzgar. Es decir, que no somos ahora nosotros, sino cuando ya hay una determinación de quién es santo y quién puede ir al cielo. Está revelando de que definitivamente van a tener una función de juzgar. Y no solamente a los seres humanos impíos, sino a todos, incluyendo a los ángeles caídos. Entonces, estas dos citas de Apocalipsis 24, creo que el hermano leyó 4 y otro más, y Primera de Corintios 6, 2, 3 son complementarios. Y nos está diciendo cuándo es esa auditoría, cuándo es esa comprobación, cuándo, en el milenio. Entonces ya tenemos investigación. Hermanos, ¿cuándo comenzó la investigación? Hola, hola. 1844. 1844. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo terminará el juicio? Con el cierre del tiempo de gracia. No se sabe cuándo terminará, pero definitivamente después que termine, ¿se cierra qué? Cuando se cierra el tiempo, La puerta del gracia. tiempo de gracia. Muy bien. Bueno, según los eventos finales, y aquí de pronto estos sí son aledaños al tema, aledaños, sí, aledaños. No es que sea el tema, pero aledaños. Hermano Salarrea. Para las personas vivas. Iba a preguntar algo. ¿Cómo? El juicio termina para las personas vivas en el tiempo de gracia, porque cuando uno muere termina su juicio, ¿no? Pues sí. Recuerde el juicio investigador primero por los muertos y finaliza con los que queden vivos hasta cuando Cristo venga, así será. Sí. Pero llegará un momento en que se acabará. Y señal de eso, pues se acaba la gracia. Pero nosotros no lo vamos a notar cuando se acaba la gracia. Sino, así lo dice Elena de White, que nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando se acaba la gracia. Nos vamos a dar cuenta es con lo que sigue después. Y eso es lo que quería preguntar como dato asociado a esta presentación, ¿sí? No como lo central de esta presentación, sino como dato asociado a la presentación. ¿Qué evento se presenta luego que se cierra la gracia? La ley dominical. La ley dominical. El tiempo de angustia. ¿Quién me puede? El tiempo de angustia, pero ¿por qué? ¿Por qué están angustiados? Cuénteme, ¿qué sucede? La angustia de Jacob. ¿Pero qué pasa? La ley dominical y la persecución, pues, hermano. Daniel 12:1. ¿Ustedes han escuchado del pequeño tiempo de angustia y todo eso? ¿Sí lo han escuchado? Claro, el pequeño tiempo de angustia antes del cierre del tiempo de gracia. Exactamente. Y el tiempo de angustia de dos tipos o formas, con el cierre del tiempo de gracia, tiempo de angustia de Jacob para el pueblo de Dios,
y tiempo de angustia bajo las 7 postreras plagas para los impíos. Bueno, yo les quiero comentar algo. Uno acostumbra a decir, se acaba la gracia, mejor dicho, ley dominical, se acaba la gracia. Sí. Pero recuerden ustedes que antes de que se acabe la gracia, antes, eso sucede antes, ha tenido que pasar el derramamiento del Espíritu Santo y ha tenido que haberse un fuerte pregón. Claro. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios tiene hijos en otros rediles. Y Dios necesita llamar a sus hijos de otros rediles y terminar de sellar. Entonces, cuando ya se complete el número de sellados, es decir, cuando ya se completa el número de los que van a ser salvos porque ya se hizo su investigación, ¡prum!, se cierra la gracia. ¿De acuerdo? Y se desenvuelven, o sea, pasan 1000 cosas después, que las plagas caen sobre la tierra. Una cosa tremenda, una gran persecución. Muy bien. Así es. Hermano, una pregunta. Sí. Recuerde que esto no es lo central del tema. Esto fue un guiñito allí como para complementar. Dígame, hermano Saldarriaga. Pero para que, bueno, si nosotros nos vamos a la realidad, para que haya una persecución, tiene que haber un causal, ¿no es cierto? O sea, cuando el pueblo de Dios ya predique la verdad presente abiertamente, ya, porque ahorita todavía no se hace. ¿Cómo te pueden perseguir de algo que no declaras, no es cierto? Hermano, le voy a dar una respuesta rápida, pero esto es motivo de otra conferencia, de otros días. Porque sí, es una respuesta rápida, en realidad. Hermana, porque yo he escuchado, no sé, corríjame, porque en 1888 ya era para que se dé, dice, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pues tenemos que investigar, porque yo soy de las que piensa que las cosas van a pasar cuando ya Dios, sea en el tiempo que Dios sabe que van a pasar. Pero no está de más decir de que de pronto hay muchas cosas que están sujetas también a nuestras acciones. Lo que pasa es que Dios lo sabe y nosotros no, como lo que pasó en el pueblo de Israel. Solamente hasta cuando le clamaron a Dios, un clamor, Dios no lo sacó de Egipto, pero Dios igual sabía que ellos iban a pasar 430 años. Entonces, Él sabe que nosotros vamos a pasar por varios procesos. Cuando la cosa empiece a estar delgadita para nosotros, cuando empiece a haber ¿cómo se llama? Cuando empiece a haber cosas terribles a nivel de gobierno y para los seres humanos, nosotros ahí, cuando la veamos, ¿cómo se dice? Oscura, cuando la veamos negra, vamos a clamar a Dios, y eso lo dice el Espíritu de Profecía, vamos a clamar a Dios y Él tendrá auxilio traerá el auxilio para nuestro socorro, ¿de acuerdo? Pero Él ya lo sabe, cuando tiene que ser, será. Esto es en la ley dominical, ¿no? Que también empezaremos a ser perseguidos. Pues sí, pero recordemos que hay varios sucesos antes, pero como no es el tema central, porque eso se nos da para otro estudio, entonces vamos nada más como a hacer una suave brisa para recordar y seguimos, porque si no perdemos el foco del juicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, investigación desde 1844 hasta cuando se determine que ya se completaron los sellados. Esta parece pregunta de, permítame un segundito, que disculpen. Examen final. Bueno, ¿cuándo comienza la investigación? La investigación comienza desde 1844 y termina hasta cuando se finalicen los sellados. Hasta cuando ya se complete el número de sellados. Y después que se complete el número de sellados, obviamente se cierra la gracia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se comienza esa comprobación?
se comienzan los 1000 años que estemos en el cielo. Se darán esos 1000 años más bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la ejecución, cuando ya se aplica la sentencia, ¿de acuerdo? ¿A qué persona le tocó Apocalipsis 20:15? Creo que le había dado al hermano Luis, pero el hermano Luis no contestó. Creo que a la hermana Juliana. Hermana Juliana. Apocalipsis 20:15. 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, ay, ay. Esa es la sentencia. ¿Sí? El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, conocido comúnmente como infierno, comúnmente, ¿no? Pero sabemos que esa palabra tiene ahí su derivación, ahí su origen. Entonces, eso se da la ejecución. Hermana, ¿cuándo se da la ejecución? Usted sabe. ¿En qué momento? ¿En el milenio? ¿Cuando Cristo venga? ¿En qué momento? Esto será después del milenio, cuando quieren atacar todos los ángeles a la Nueva Jerusalén. Ahora sí. No se da en el milenio, se da después del milenio, se da cuando la Nueva Jerusalén se pose sobre la tierra. Se da después que los impíos resucitan. Vuelven a la vida. Eso, se da después de que Satanás convenza a todos los impíos a irse a balanzarse en contra de la Nueva Jerusalén. Hermana Esther. Hermana Esther. Hermana Esther. ¿Levantó usted la mano? Vamos a bajar. No, hermana, porque me equivoqué. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Gracias. Entonces, fíjense aquí, conjunto de actos, ¿cierto? Investigación, búsqueda en los registros, se sacan conclusiones, se sacan sentencias. Eso es lo que hace Jesús en este momento. Comprobación. Nosotros revisamos los registros, sacamos conclusiones de los impíos y sacamos las sentencias de los impíos. Ejecución, ya la aplicación de la sentencia. En este momento estamos en la investigación, se están buscando los registros, el Señor Jesús sacará conclusiones y dará sentencia a los que revisen su juicio. Salvo o no salvo, Él dará su sentencia. Cuando nosotros vayamos al cielo, entonces entenderemos la sentencia del Señor y ayudaremos al Señor a colocar sentencias sobre los ángeles caídos y sobre los impíos. ¿De acuerdo? Ejecución cuando se aplica la sentencia. Esos son el conjunto de actos de cada proceso, de cada etapa. Muy bien. Recordemos que habíamos dicho que teníamos un juzgador. Vamos a buscar estos versículos bíblicos. A ver, hermano David, Daniel 7 del 9 al 10. ¿Está usted con nosotros? ¿No está? Dijo David. David SR, sí. Usted sí. Quiñones, ¿se encuentra usted por allí? Estoy aquí. Sí, señor. Apocalipsis 12:10. Amén. Listo, entonces comenzamos. Daniel 7 del 9 al 10. ¿Qué dice? 7 del 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está más que claro quién es el juez, ¿cierto? Por eso es que a veces cuando nosotros decimos que Jesús es el juez, eso confunde. No dudo que Jesús, claro que tiene funciones de juez, pero en este juicio investigador tiene que quedar claramente
designado para nosotros que el juez es el Padre. El juez es el Padre. ¿De acuerdo? Entonces, si el juez es el Padre, a ver, hermana, ¿a quién le habíamos dicho? Se me Sí, olvidó. hermana. Isabel. Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Primera de Hijitos, Juan 2:1. esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, entonces ahí Jesús es el abogado delante del Padre. Hermana, pero la Biblia también presenta a Jesús como juez, sí, pero eso es un aplicativo de que Jesús es juez, también lo es, no es mentira. Pero para cuestiones del juicio investigador hay que entender que quien muestra el juicio investigador es Daniel, y Daniel presenta al anciano de días como juez. Una pregunta, Sí. hermanita. ¿Cómo podríamos, o sea, no quiero contradecir, ¿cómo podríamos aplicar este versículo de Juan 5:22, donde dice que porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre? El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, hermano. Exacto, ¿cómo podríamos aplicar eso ahí a este estudio interesante que está dando la hermana? O sea, ¿cómo podríamos responder a este contexto? Bueno, mi respuesta es lo que estábamos hablando hace un rato. El contexto nos dice mucho, el contexto de los versículos. El contexto de Daniel 7, del 9 al 10, es netamente lugar santísimo del cielo. Es necesariamente juicio investigador. Es el contexto de Daniel 7, del 9 al 10. De manera que si nosotros estamos hablando de forma un poco más sentada, aterrizada acerca del juicio investigador de Dios, el contexto me lo da a mí Daniel 7, del 9 al 10, y me muestra que el Padre es el juez. Pero el contexto de el versículo que usted leyó no es el juicio en general, no es el juicio investigador, ¿sí? Sino está hablando es de la honra que tiene el Hijo, el respeto que tiene, la autoridad que tiene. Entonces, el contexto me muestra los propósitos. Los propósitos de los dos textos son diferentes. Por eso no lo podemos cruzar, porque aquí estamos hablando netamente de juicio investigador y debo buscar yo los textos que me hablen de juicio investigador. Voy a darle la palabra a dos hermanos, pero por favor, hermanos, vuelvo a repetir, participaciones cortas que tengan que ver con este aspecto, con este punto, ¿de acuerdo? Hermano David. Bueno, hermanitas, esto no es para polemizar, simplemente para tener tal vez una visión un poquito más amplia. Hay muchas citas de la Biblia donde el Padre y nuestro Señor Jesús, así como el Espíritu Santo, se les asigna roles. Sin embargo, incluso parecen contradecirse, como este caso, ¿no? Y algunos tratamos de concluir por una u otra cita, pues que Dios es el juez, el Padre, y por lo tanto Jesús no. Sin embargo, el otro texto que dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el justo juicio le ha dado al Hijo, estaría en contradicción con eso. Sin embargo, creo yo que cuando nosotros tratamos con nuestra percepción bastante limitada por nuestra condición, de definir los papeles y roles, terminamos en contradicciones. Si bien es cierto, acá Daniel dice que el juicio, el anciano de muchos días, pues debemos aceptarlo como tal. Y si la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, no podemos conceptuarlo en nuestra percepción muy humana. Es preferible dejar que la Biblia se exprese de la manera que lo haga,
y aceptar que el juicio es de la divinidad, porque recordemos que son uno. Y son indivisibles, inseparables y tienen los mismos objetivos y simple y llanamente son mencionados en diferentes roles, pero que diría yo como conclusión, el juicio es dado de la misma manera como si lo hiciera el padre, como lo haría el hijo. Hermano Porque David, ambos, muchísimas sí, gracias. Acordémonos que las participaciones sí, son perdóname, corticas porque entonces perdóname. sí, son corticas, pero quedó claro su punto. Vamos a darle la participación al hermano Andrés, pero después regreso con algo que dijo el hermano David. Dígame, hermano Andrés, también cortico, por favor, no nos extendamos para poder dar participaciones, porque si nos Gracias, mi extendemos hermana. mucho me va a tocar cerrarlas. ¿Sí? No, tranquila, yo entiendo, cortico y sencillo. Así como usted lo dijo, mi Al hermana, punto, al punto. al punto. Ese contexto me apoyó en Oseas, Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y recordemos que lo que Dios une, hombre y mujer, son una sola carne. La unicidad, como usted bien lo mencionó en ese texto de Juan 5, habla de la autoridad del Hijo, pero ese resultado es de su unidad con Dios. Jesús vivía como Dios, que Jesús vivía como Dios deseaba que Él viviese y como nosotros debemos vivir. Debido a nuestra identificación con Jesús, debemos honrarlo y vivir como Él desea que vivamos, ¿ya? Entonces, así como el Padre en Daniel es el juez, Jesucristo es el juez. Eso es. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano David, muchas gracias, hermano Andrés. Quiero dar un poco de claridad con respecto a esto, ¿sí? Miren, ¿de qué manera yo lo puedo entender? De que los versículos tienen un contexto. El contexto de Mateo 5:23 es la honra que merece el Hijo. Es la autoridad que tiene el Hijo. ¿Por qué? Porque desde Mateo 5:22 se me dice, es más, dice, desde Mateo 5:20, les voy a leer. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, lo que decía el hermano Andrés, esa unión que hay entre el Padre y el Hijo. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Eso está hablando de una función de autoridad que tiene el Hijo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le ha dado al Hijo. Recuerden de que eso que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y todo lo que iba a pasar con Satanás y todo, ellos lo concertaron antes. Antes, eso está desde antes. El Padre ya sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder. Entonces, todo tipo de juicio le ha dado a Jesús para que él participe de esa unión, de esa concertación de ideas que tuvieron ellos. Para que todos honren al Hijo. Aquí está el punto central de este contexto. Como honran al Padre, al que no honra al Hijo, no honra al Padre que se le envió. Vuelvo a la misma respuesta. Debemos analizar los versículos en su contexto. El contexto de aquí, de Jesús como juez, es el contexto de la autoridad que tiene Jesús, de la importancia que tiene Jesús, de la honra que tiene Jesús. Pero el contexto de Juan 5 no es el contexto del juicio investigador. Entonces, como no es el contexto del juicio investigador, me tengo que ir a los textos que me muestren el contexto del juicio investigador. Y ahí sí o sí tengo que hablar de Daniel 7. Ahí sí aplica Daniel 7, porque ese es su contexto, ¿de acuerdo? Hermana Isabel, dígame, hermana Isabel. Hermana Yusi, en el contexto del juicio también se ha dicho que Daniel 7:13 también fue allí donde se le dio dominio al Señor Jesús y esa también es parte del juicio. O sea, allí se le da toda la autoridad para que él juzgue. Entonces, miremos que ese es otro texto que nos lleva también a reconocer que Jesús
tiene autoridad, tiene dominio. Allí dice que se le dio dominio. Hermana Isabel, pero desde ayer estamos diciendo lo que hay un proceso, o sea, el juicio comienza y termina. Y ayer estábamos mencionando que el versículo de Daniel no muestra el proceso, no muestra el 1, 2, 3, sino muestra es el inicio y el final unido. Es decir, muestra cuando Jesús llega, cuando el anciano de días se sienta. Jesús llega, comienza el juicio, pero muestra cuando finaliza el juicio, porque cuando finaliza es que Jesús recibe poder, dominio y reino. ¿Cuándo recibe poder, dominio y reino? Cuando ya tenga el número de sellados. Entonces, cuando tenga el número de sellados, pues ya pasó el juicio. Como ya pasó el juicio, ahora sí toma vestiduras de rey. Posesión de rey, después, no antes. ¿De acuerdo? Okay. Muchas Entonces, gracias. definitivamente en el contexto del juicio investigador no nos podemos perder. El juez es el padre, en el contexto del juicio investigador, ¿de acuerdo? Voy a leer algo que dice que mandó el hermano José Ventura y le agradezco porque él coloca notas aclaratorias muy buenas. Dice, los sacerdotes y gobernantes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo. Pero él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. El mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda la bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos y según la medida de la luz dada con las más tiernas súplicas tratando de ganarlas del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. Muy bien. Inclusive el propio contexto de lo que dice allí el deseado de todas las gentes, página 180, el contexto de lo que colocó el hermano José Ventura es la autoridad que tiene el hijo y digamos que toda su función, toda su accionar para el plan de la redención. ¿De acuerdo? Pero si nos vamos al contexto específico del juicio investigador, es bueno aclarar que el padre es el juez, o sea, en esa figura de juicio investigador, ¿sí? El padre es el juez, el hijo es el abogado. Pero sabemos que Jesús también es juez, pero en este contexto, Jesús es el abogado, ¿de acuerdo? Muy bien. Acusador y acusado. Hermana Quiñones, esta mañana escuchábamos a la hermana Raquel leer y estoy muy de acuerdo con mi hermano José Ventura. Tiene usted una voz de trompeta. Háganos la lectura, el honor de Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien. Entonces aquí está el acusador y están los acusados, ¿cierto? Los acusados somos nosotros y el acusador es Satanás. Sin embargo, sabemos que Cristo también es acusado porque él y Satanás son los que están aquí más implicados en el gran conflicto. Dígame, hermano Andrés. Es un texto muy interesante, mi hermano, que acabamos de leer, porque prácticamente entre líneas nos dice que Satanás está en el santuario acusándonos. No. Es decir, y entonces, sí ¿dónde queda la dinámica del juicio que nos estás ilustrando? Que queda el acusador, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde está él? ¿Dónde nos acusa? Si no Bueno, está en el santuario. su Porque el pregunta. acusador está en el juez ahí al lado del que está acusado. Así es. Pero recuerda que en el juicio no necesariamente hay personas presentes en ese juicio. Te voy a poner un ejemplo, hermano Andrés. Nosotros estamos en la tierra y nosotros somos partícipes de ese juicio, sí, porque somos los acusados. Pero nosotros no estamos en el santuario celestial cuando se realice el juicio. Ni siquiera estamos en el terrenal porque el terrenal ya no existe. ¿Y cómo te acusa Satanás? Por medio de nuestras obras. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerde que nosotros estamos aquí en un campo de batalla. Dice que está aquí como hay león ángeles. rugiente.
Aquí hay ángeles de Dios, ángeles de Satanás. Y no tienen ni idea, el espíritu de profecía dice que no tenemos ni idea las fieras contiendas que hay por cada alma. ¿Ya? Y entonces por cada alma se pelea, o sea, por cada alma hay batallas todos los días. Y el Espíritu Santo hace una labor en el corazón de las personas y lo que está haciendo los ángeles por defender a aquellos que son tocados es muy grande y lo que está haciendo Satanás tratando de sacarlos también es bastante grande. Entonces, Satanás todo el tiempo acusa a los hijos de, mira, ve, estos son los que te van a llevar, lo que vas a llevar al cielo, estos. Mira cómo les gusta la película de... Mira cómo les gustan esas películas. Esos son los que vas a llevar al cielo. Y se ríe. Mírala a ella, ve. Viendo novelas. Ay, cómo llora y cómo se goza cuando hay problemas de la infidelidad. Esos son los que vas a llevar al cielo. Todo el tiempo nos acusa de pequeñas y grandes cosas que hacemos. Hermano Saldarriaga. ¿Ya? Hermano Andrés. Que ahí es donde a mí me asalta la inquietud de Apocalipsis 9:1, que es donde el quinto ángel toca la trompeta y Juan ve una estrella que cae del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Quién es ese ángel? ¿Cómo así? ¿Cuál fue la cita que usted dijo? Apocalipsis 9:1. Pero ese es otro contexto, hermano. ¿Qué dice? Claro, no, sí. Pero miren que de todas maneras es otro contexto, pero y es otra cosa y no podemos mezclar las cosas porque no estaríamos estudiando correctamente las escrituras. Apocalipsis 9 es una cosa diferente, ¿sí? En realidad es una cosa diferente al juicio investigador. Sí. Hermano Saldarriaga, no los mire. eventes. Muy bien, gracias. Hermano Saldarriaga, mire. Voy a volver a repetir para aquellos que de pronto, voy a volver a repetir, ¿sí? Obviamente yo no tengo la última palabra. Ustedes, cada uno aquí toma lo que les sirve, pero voy a volver a repetir. Jesús es juez, sí lo es. Yo no estoy diciendo que no, lo es. Sin embargo, los versículos donde se nos muestra que Jesús es juez y uno de ellos es Mateo 5, no está de una manera específica hablando del juicio investigador. Está hablando desde la autoridad de Jesús y lo unido que está su Padre, lo unido que tiene unión con el Padre. Pero a nosotros nos debe quedar un poco claro que o sea, hablando de manera específica del juicio investigador, quien muestra una visión más clara es Daniel y muestra a Jesús en función de abogado. De hecho, recordemos que él es sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo que hace es intercesión por el pueblo. ¿Mm? Y ante quién hace el sumo sacerdote esa intercesión? Hace intercesión frente a la gran nube que bajaba en el arca de la alianza, en el propiciatorio. Entonces, ¿quién vio esa figura? Eso lo vio Daniel. Entonces, desde el punto de vista de lo específico, el Padre en el contexto del juicio investigador, el Padre es el juez y Jesús es tanto abogado como también acusado por Satanás. ¿Sí? Desde ese punto de vista. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Esos son los actores, es decir, el ente juzgador. Vámonos con los hechos probados. Lo que vimos ayer. El libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de memorias y el libro de pecados. Las evidencias. ¿Dónde están las evidencias? Muéstrame las evidencias. Aquí están. Están en los libros. El libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de memoria, el libro de pecado. No más que había de registro. No dijo que el libro de pecado, dijo que no había. Ya no quise entrar en controversia porque si no la iglesia te mira medio extraño también y lo dejamos. Lo deja el hermano que sigue exponiendo, ¿no? Bueno, pero para eso estudiamos. Entonces, en su debido momento, usted se le puede acercar al hermano. Hermano, mire, vea, tengo más evidencias y usted le muestra. Eso sí. Muy bien. Vamos a leer algo aquí que colocó el hermano Luis Bejarano. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre
Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Muy bien, ese también es Daniel 7. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Hermano Luis, recordemos que eso es cuando termina el juicio y eso también lo dice Elena de White. Cuando termina el juicio es que se le da reino. Antes no. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7:13, muy bien. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo. Ay, muy bien. Para recibir el dominio, la gloria y un reino que él será dado a la conclusión de su obra de mediador. Muchas gracias. Así es, cuando finalice la obra de mediador, no antes. En esta venida y no en su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse el fin de los 2300 días en 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a. Ahí quedó. Muy bien. Muchas gracias, hermano Luis. Muy valioso aporte. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, los hechos probados ya lo habíamos hablado. Si nosotros no hubiésemos hablado sobre las evidencias ayer, hoy no lo hubiésemos entendido. ¿Cómo así, hermana? Que hay un libro de vida, un libro de la muerte. Entonces, por eso se explica antes para que cuando lleguemos a este punto lo podamos entender. Muy bien. Habíamos dicho que había la aplicación del derecho. ¿Cuál es ese derecho? ¿Cuál es ese código civil? ¿Ese código penal? ¿Cuál es? Para Dios, ¿cómo se llama ese código civil o ese código penal? Código de procedimiento penal, ¿cómo se llama? Ley moral. La ley moral. Pero también yo adiciono también la ley de la naturaleza, la reforma pro salud, las leyes naturales. Si nosotros violamos las leyes naturales, estamos fallando en la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque mira, hermana, yo sí que ahí en la iglesia adventista, en la corporación nos han vendido una mala idea. De que si usted come, eso, hermanito, no importa que usted come carne, el hecho de que usted coma carne no lo va a salvar o no le va a impedir ir al cielo. Pero si usted sabe que el comer en este momento y sabiendo que estamos en un día antitípico, en una fiesta antitípica de Yom Kippur, ¿qué se hacía en ese día? Se hacía un ayuno y el ayuno es el maná. ¿Y el maná qué es? La reforma pro salud. Entonces, si nosotros no conociendo que debemos hacer reformas y no lo hacemos, se nos es contado por pecado. Bueno, ese tema de todas maneras es intenso y ahí hay también tela para cortar. Lo cierto es que Apocalipsis 14:12 nos dice cuáles son los elementos del juicio, cuál es ese código. Dice, ¿qué dice Apocalipsis 14:12, hermana Isabel, usted misma? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Entonces, los mandamientos se muestran los mandamientos, sí, pero también resulta que estuve leyendo hoy una cita del Espíritu de Profecía, allí mismo donde estamos leyendo, creo que se llama Jesús nuestro abogado en el conflicto de los siglos. Ahí muestra que ese juicio, en ese juicio también se da ahí sale a relucir. O sea, se abre el libro de la vida y el libro de las memorias y salen a relucir toda la luz que el Señor dejó. Entonces ahí se implica todo, se mete todo lo que Dios ha establecido. Mire, por eso preguntaba aquí quién era abogado. ¿Por qué? Porque el abogado nos puede explicar de mejor manera esto. ¿Cómo así? ¿Qué explicaría el abogado? El abogado explicaría. Existe una ley general. En cada país se le llama los 10 la constitución La ley política. Ley constitucional. ¿Ustedes sabían que habían 3 países en el mundo que no tenían constitución? ¿Ustedes sabían?
¿Quién sabe? Esto ya es cultura general. ¿Cuál es uno de esos países? Yo Nada. creo que todos que no lo respetan. No, hay 3 países que no tienen constitución. Sí, no Sí, sabía. tienen códigos parlamentarios, pero no tienen constitución. Y uno de ellos, adivinen, nada más y nada menos. Reino Unido no tiene constitución. El país con más abogados que ha dado en el mundo no tiene constitución. Averígüenlo. Un dato de cultura general. Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? 3 países en el mundo no tienen, bueno, deben haber más, pero 3 países importantes en el mundo no tienen constitución. Tienen códigos parlamentarios. Es decir, un código para cada cosa, código penal, código civil, código laboral, código de no sé qué. Pero una constitución general no tiene. Uno de ellos, Reino Unido. Bien. Ley general para el Padre. Perdón, ley general para Dios. Y ahí metemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 10 mandamientos. Las normas que salen de los 10 mandamientos. Toda la luz de la normativa del cristiano sale de los 10 mandamientos. Todo lo que ustedes han dicho, la reforma pro salud, todo sale de los 10 mandamientos. Pero recordemos que la base es los 10 mandamientos. No podemos perder de vista eso. Ahora, ¿por qué coloqué la fe de Jesús? Porque, recordemos, está correlacionado. No son dos. Eso está correlacionado. El Señor dijo que vendría a buscarse a sí mismo. Entonces, ese carácter de Jesús ha tenido que desarrollarse en nuestro carácter. De manera entonces que el Señor Jesús tiene que ver eso en nuestras vidas, que nuestro carácter refleje su carácter. Y obviamente, la máxima expresión del carácter de Dios son los 10 mandamientos, por eso yo digo que están correlacionados. ¿Sí? Pero es importante que lo podamos colocar. Es importante tener en cuenta porque nosotros siempre decimos, eso lo dice Romanos 3, que la ley no salva, que la ley es solamente para mostrar el pecado. Entonces, si la ley no salva y la ley solamente sirve para mostrar el pecado, la aplicación del derecho no son solamente los 10 mandamientos, porque si fueran los 10 mandamientos, cuando el Señor dice, bueno, vamos a ver Isabel, ¿cumplió los 10 mandamientos? Sí, cumplió los 10 mandamientos. Entonces, ¿le damos el chulito? No, porque el Señor tiene que revisar si el cumplimiento de esos 10 mandamientos fue por el cumplimiento en sí mismo, porque ella aprendió así desde niña, por tradición, o en su corazón, ella cumplía los mandamientos porque el Espíritu de Dios le colocó eso en su corazón y ella lo hacía porque me hago entender, porque se necesita hacer ese énfasis también